Gracias, Pastora Verónica. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Yo aprovecho que están de pie para que hagamos una oración. Nos acercamos ante tu presencia para darte gracias por este día, por la vida y por la salud, y porque nos permites estar en este santuario alabando tu nombre junto con el grupo de adoración. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres especial, porque tú nos conoces a todos, sabes lo que necesitamos, pero también creo que tienes la respuesta y la solución a lo que todos necesitamos. Yo te ruego en el nombre de Jesús que en estos momentos que me toca exponer el mensaje de tu palabra, me ayudes con tu Espíritu Santo y me des tu gracia y la sabiduría para exponer con exactitud este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Pueden ocupar sus lugares. Estimada iglesia del Monte de los Olivos, me da mucho gusto saludarles. A la familia, pues nos consideramos como familia MDO, pues es una bendición verlos y saludarlos. El próximo pasado domingo me tocó estar fuera. Estuve en la ciudad de Durango, me invitaron a predicar en el 70 aniversario del templo Monte Sinaí y me tocó estar allá en aquel lugar. Por ese motivo no estuve con ustedes en este lugar. El pastor Omar ahorita está en una de las iglesias aquí de la ciudad predicando, por eso no lo ven con nosotros. Quiero también aclarar que tuvimos una falla con el internet, no se está transmitiendo en vivo. Espero que después se pueda subir la predicación que se esté grabando. Pero no obstante, pues aquí estamos glorificando el nombre del Señor. Yo quiero leer la porción de la palabra de Dios que voy a desarrollar para cada uno de los que estamos aquí. Libro de Juan, el capítulo 3, versos 1 y verso 2. Esta porción de la palabra del Señor es la que nos ocupa en la instrucción de lo que Dios tiene para nosotros en estos momentos. Juan capítulo 3, verso 1 y verso 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este es el pasaje de la palabra del Señor. Me llama la atención porque estamos hablando precisamente en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, y un hombre importante entre el pueblo judío deseaba ver personalmente a Jesús. En una palabra, deseaba conocer quién era Jesús. Esa es la realidad de lo que tenemos aquí en estos momentos. Todos nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Se le conoce como la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero este hombre dijo: yo quiero conocer a Jesús. Así es de que Jesús es el personaje más trascendental de toda la historia. Porque Jesús, es cierto que vino entre el pueblo judío, los mismos judíos lo crucificaron, lo sepultaron. Pero Jesús se levantó al tercer día de entre los muertos. Y a los 40 días ascendió y está a la diestra de Dios Padre. Así es de que de los hombres más famosos, o de los que han escrito la historia más famosa de todos los tiempos, mencióneme alguno que haya resucitado. Todos se mueren y se acabó su corrido, se acabó la historia ahí cuando lo sepultaron. Así es de que en Jesús no termina la historia. Jesús está vivo. Jesús está a la diestra de Dios el Padre. Jesús es el Señor y Jesús es el Salvador. Y también nos enseña la Biblia que así como Jesús se fue al cielo, un día vendrá. Pero la historia que tenemos aquí es de un principal entre los judíos. Él era miembro del Sanedrín, era del grupo de los fariseos, un grupo religioso muy fuerte, conocedor en aquel tiempo de su religión. Pero él deseaba conocer a Jesús. Si me permite la expresión, hay por lo menos 4 formas de conocer a Jesús.
Número uno, la visual. Él lo conoció visualmente, como lo conocieron los 12 apóstoles, como lo conocieron muchos de los contemporáneos de Jesús. Dice que había más de 500 testigos que seguían y conocían a Jesús. Visualmente lo conocieron. El segundo aspecto en el que se puede conocer a Jesús es el cognoscitivo, o sea, el conocimiento, la doctrina, lo que dice la palabra del Señor, lo que dice la Biblia. Y la Biblia es el libro veraz de Dios. Y Dios acerca de la Biblia declaró: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Este bendito libro trae un mensaje de edificación, trae un mensaje de confrontación, y trae un mensaje de esperanza, y trae un mensaje de solución a las necesidades que cada persona vive. Hoy, en nuestros días, en el mundo secular, hay profesionistas que se les nombra psicólogos o psiquiatras. Ellos ayudan a resolver parte de las problemáticas que las personas viven, pero la palabra del Señor tiene la solución y la orientación para que el hombre traiga sus necesidades y descanse en ello. Número 3, la forma afectiva, lo que sucede en el corazón, lo que plasma la palabra y Cristo Jesús o Dios en el corazón de la persona, el afecto que uno tiene después por la palabra, no tanto por una religión, por la palabra de Dios, el afecto que uno tiene porque otros conozcan a Dios. Eso es lo que produce el conocer a Jesús, o es la forma de conocer a Jesús. Y número 4, el área psicomotriz, lo que produce en nosotros, produce un cambio. Y Pablo lo explica, dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, o sea, si viene a Dios y se acerca a Dios a través de Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Hay un cambio en la persona, un cambio de conducta. Yo te voy a mencionar algo que dicen algunas personas. Así lo dicen. Toda religión es buena, nada más sabiéndola llevar. Yo no te estoy hablando de una religión. Yo te estoy hablando del contenido de la palabra del Señor, de lo que hace el autor de la palabra de Dios. Porque el autor de esta palabra se llama Jehová de los ejércitos. El autor de esta palabra se llama Yeshua, que es el nombre de Jesús en hebreo. Yeshua significa solo Dios salva, y es el nombre que se le dio a Jesús, Yeshua, y lo cantamos ahí en uno de los himnos, y la frase decía: quiero conocer a Jesús. Así es de que se le puede conocer de forma cognoscitiva con la palabra, se le puede conocer de forma afectiva por lo que la palabra hace acá, baja al corazón, baja al alma y trae un cambio en las personas. Se le puede conocer porque en el área psicomotriz trae un cambio en las personas. Los que están allá afuera piensan que cuando alguien viene aquí al templo, el pastor le prohíbe que deje de hacer tales o cuales cosas relacionadas con lo que te ofrece este mundo. La realidad es que nosotros no le prohibimos nada a las personas, pero cuando la persona le da oportunidad a la palabra en lo cognoscitivo en su mente, cuando la persona le da oportunidad al autor de la palabra en su corazón, en las personas se produce un cambio. Y aquella frase de que toda religión es buena, nada más sabiéndola llevar, mira, ninguna religión salva. El que salva es Cristo Jesús, porque Él es el que dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre para limpiar los pecados del hombre. Por eso el libro de los Hebreos dice: y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El único que cambia es Dios, está en el trono. El único que cambia es Jesús, su Hijo, quien dio su vida por nosotros y que ahora está a la diestra de Dios. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Así es de que eso es lo que sucede. Voy a hablarte en esta ocasión del tema: quiero conocer a Jesús. Porque es lo que hizo en esta ocasión Nicodemo. Yo quiero conocer a Jesús. Si conocemos a Jesús, te aseguro que hay cosas positivas que suceden en nuestras vidas. Hay cosas importantes que suceden en nuestro entendimiento y que suceden en nuestra alma, en nuestro corazón. Dios es tan grande y es tan especial que quiere que el hombre viva una vida
positiva, una vida en un cambio que le trae bendición a él, a su familia y a todos los que buscan y siguen su presencia. Quiero conocer a Jesús. Me llama la atención lo que tenemos aquí en esta ocasión. Te quiero mencionar que si nosotros conocemos de Jesús la doctrina de forma cognoscitiva, pero también produce efectos extraordinarios y hay efectos positivos, la forma afectiva, y ya hay un cambio que nosotros demostramos, entonces los que conocemos a Jesús por medio de su palabra, se produce en nosotros un cambio y trae una convicción. Y cuando hay una convicción, ya no es el mismo la persona. Cuando la persona le dice a alguien que le gustaba mucho tomar y le gustaba vivir una vida licenciosa y desordenada, le dice: aquí no está tu pastor, aquí no te ve tu pastor. Es que no es problema del pastor, es que no es un compromiso, un pacto que esa persona hizo con el pastor, es algo que sucedió en su mente y en su corazón, y viene una convicción de que aquello que hacía no le agrada a Dios, pero que aquello que hacía, todo lo que gastaba en el licor o todo lo que gastaba en las drogas, le hace falta a sus hijos, le hace falta a su familia. Y no es cuestión de un pacto que hizo con el pastor, o porque el pastor se lo prohíba, o porque lo vaya a ver y lo vaya a regañar. No se trata de eso. Es la convicción que vino, porque de forma cognoscitiva está conociendo a Jesús, y de forma afectiva hay un cambio que hizo en el corazón, y en el área psicomotriz la persona deja de practicar aquello que practicaba porque conoce a Jesús y sabe que aquello que le quitaba el vicio, todo lo que tiraba en el vicio de la droga o del alcohol o en otras cosas, le hace falta a su familia, le hace falta a sus hijos. Y es entonces cuando la persona les dice: es que yo no dejo de hacerlo porque me ve el pastor, yo he dejado de hacerlo porque Dios ha hecho un cambio en mí, porque conozco a Dios y porque conozco a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero mencionarte lo siguiente: cuando vienen convicciones en nuestra vida, las declaraciones y las posturas de convicción no son una mantra, no son declaraciones de una mantra. Te defino lo que es el concepto mantra: declaración mística hecha de forma repetitiva por los individuos, tanto en voz alta como interiormente, según la circunstancia de cada momento. Repeticiones constantes de una forma rítmica. Sucesos comunes practicados por algunas religiones. Se suele recurrir en algunos casos al uso de una serie de elementos que contribuyen a lo que conocemos como mantras, y en muchos casos se contabilizan todas las veces que se repiten esas prácticas o esas mantras. Se define a veces como rezos, o se define a veces como rosarios, o se define a veces como vanas repeticiones. Jesús reprobó en su tiempo las vanas repeticiones, y para enseñártelo aparece ahí un pasaje de la palabra del Señor en tus pantallas, Mateo 6:7. Voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Mateo 6:7, fíjate lo que dice: cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos. La Reina Valera 60, pues dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por hablar mucho serán escuchados, o que por repetir mucho esas declaraciones ellos serán escuchados. Las posturas de convicción, lo que Dios hace aquí en lo cognoscitivo, lo que Dios hace en lo afectivo, y lo que produce en el área psicomotriz en la práctica, no es una mantra, es una postura de una convicción de lo que Dios realizó, del cambio que Dios hizo en nuestras vidas. Por eso Pablo dice que cuando alguien conoce a Jesús o conoce a Dios, Dios le da un giro a su vida de 180 grados. Le da un giro y dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Voy a leerte un pasaje que cada vez que tú y yo lo leemos, se siembra el ambiente místico o el ambiente espiritual.
y se glorifica a Dios. Y cada vez que lo repitamos, es la palabra de Dios, no es una mantra. Lo repetimos con convicción, pero como es la palabra de Dios, tiene una autoridad increíble que trasciende y hace un efecto en diferentes ámbitos. Fíjate, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando tú y yo repetimos este pasaje, o cuando tú y yo leemos en voz alta este pasaje, en nuestras casas, en algún lugar desconocido que tú conoces, se simbra el mundo místico, el mundo espiritual. Si es benigno, se llena la atmósfera de la presencia del Señor. Si hay un ambiente maligno, no aguanta la presencia maligna de Satanás y los demonios. Una declaración de esta magnitud, y no es una mantra, es la palabra de Dios, es lo que Cristo Jesús es, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Confesar que Jesús es el Señor es darle la honra y la gloria al Señor, y es estar glorificando el nombre de Dios, y es estar de alguna manera poniendo de alguna manera la cobertura del cielo sobre cada uno de los que servimos y seguimos al Señor. Por eso la Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y luego fíjate lo que dice: Él te librará. Y viene una declaración de todo lo que nos libra. Declarar: Jesús es el Señor, es darle la honra y la gloria al Señor, no es una mantra. Tú y yo debemos declarar la palabra de Dios con toda confianza, con toda esta actitud. Jesús dijo que las mantras no funcionan, y a sus contemporáneos, a todos los judíos, que eran por cierto muy religiosos, les dijo: no uséis vanas repeticiones. Estoy tratando el nombre o el título: quiero conocer a Jesús. Aquí tenemos a un hombre que era principal, que era muy importante en los tiempos de Jesús, que determinó conocer a Jesús. Se llamaba Nicodemo. Era un hombre importante en el pueblo judío. Era un fariseo con un nombre griego, Nicodemo. Se dice que cuando el ejército de los macabeos conquistó al pueblo judío, conquistaron a los judíos en el segundo siglo antes de Cristo, algunos de los nombres que empezaron a usarse entre el pueblo judío eran pues de nombre griego. Está, por ejemplo, Nicodemo, Andrés, Felipe y Timoteo, eran nombres griegos. Si usted se recuerda, Timoteo tenía un papá que era griego. Eran nombres griegos. Nicodemo era un fariseo radical, es decir, era un fariseo muy puro. Era un fariseo puro y separado. Los fariseos eran grandes conocedores y observadores de la ley, de los 10 mandamientos y de parte de los primeros 5 libros de la Biblia. Eran conocedores. Se les consideraba a Nicodemo, cuando se le dice que era un principal, era un arconte. Eso es una palabra en el hebreo. Era un magistrado del pueblo. Se dice que era un escriba, es decir, en griego era un gramateos. Un escriba era Gerata Grammatus o Gramata, un expositor de las sagradas letras, porque conocía la Biblia. Pero aunque conocía la Biblia y aunque conocía su religión, sentía que en su religión, en el judaísmo, había algo que no satisfacía totalmente: la forma afectiva, su corazón, que no lo llenaba. Pero como oyó hablar de Jesús, él dijo: yo quiero conocer a Jesús. Yo debo conocer a Jesús. Yo quiero estar cerca de ese hombre, quiero verlo. Y quiero oír lo que habla.
Yo debo conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús. Aunque él conocía, era expositor de las letras sagradas o de las sagradas letras, él exponía, pero había algo que no había completado, lo que él conocía ni en su mente ni en su corazón. Y como escuchó hablar de Jesús, él dijo: yo quiero conocer a Jesús. La verdad es que cuando hablamos de Nicodemo, nosotros entendemos que era un hombre temeroso de los hombres, era sincero, sensible a los valores espirituales y llamaba a la verdad. Por eso es que dijo: yo quiero conocer a Jesús, yo debo conocer a Jesús. Y me llama la atención lo que dice la palabra del Señor. Vino a Jesús de noche. Y hay algunas razones por las que vino de noche, por las que fue a buscarlo de noche. Yo quiero conocer a Jesús. Sintió la necesidad de conocer a Jesús. Quiero explicarte en esta ocasión que Dios tiene un tiempo establecido para todos nosotros, para toda la humanidad. Y ya el hombre lo razona aquí y lo determina, porque el hombre tiene libre albedrío, tiene voluntad propia. El hombre decide, después de que conoce a Jesús o conoce a Dios, decide si le sirve y lo sigue o si lo deja. Es el hombre el que toma la determinación. Y me llama la atención esto: vino de noche. Si me permite hago algunas observaciones. ¿Alguien piensa que Nicodemo, conociendo al equipo al que pertenecía, porque pertenecía al Sanedrín, tuvo un poco de miedo? Nicodemo, siendo miembro del Sanedrín y sabiendo su posición, que era contraria a ese nuevo maestro, a ese nuevo profeta, es decir, a Yeshua, es decir, a Jesús, buscó una entrevista en secreto. Él tenía inquietudes espirituales y quizás sentía una insatisfacción que no había logrado llenar su propia religión. Si me permite, él sentía un vacío en la forma afectiva en su corazón. Porque la realidad, usted puede ver a las gentes que están vivos, que caminan por las calles, y puede, si ubica a la gente que es muy rica, puede ver lo que tiene una agenda apretada, que mueven mucho dinero. O si ve a una persona muy famosa, puede ver que es muy famosa y lo ve que se para en los escenarios. Si es payaso, pues hace reír a la gente. Si es un cantante, divierte a la gente y satisface a la gente un momento. Pero en su vida privada, usted y yo no lo conocemos. A lo que voy es que quiero decirle que toda persona, mientras no tenga a Dios en su corazón, mientras no conozca a Dios, mientras no conozca a Jesús, todas las personas tienen un vacío existencial en su corazón, que nada lo llena. Y por eso en la palabra dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Él, aunque era un expositor de la Biblia, aunque era un maestro, aunque pertenecía al Sanedrín, aunque era importante, era un arconte, era una persona muy importante, muy conocido en el pueblo judío. Su religión, el judaísmo, había cosas que no había satisfacido, que no había satisfecho, que estaban vacías. Y él dice: es que yo tengo que conocer a ese hombre, porque había oído que Jesús, cuando explicaba la palabra, sucedían cosas en el entendimiento del hombre y sucedían cosas en el alma del hombre. Y es que cuando tú oyes la palabra y oyes la predicación, Dios empieza a trabajar aquí, pero baja a tu corazón y empieza a trabajar en tu corazón. Por eso es que muchos estamos en esta congregación y en otras congregaciones, porque Dios llegó a nuestras vidas, porque sentimos y decidimos que teníamos que conocer a Jesús, y en ese momento pasaron cosas muy especiales. Nicodemo, si me permite la expresión, desde la óptica de los judíos, era miembro del Sanedrín, era uno de los fariseos, era temeroso, amaba la verdad. Si me permite decirlo así, como que no necesitaba nada, pero él sabía que necesitaba conocer a Jesús, porque había oído que Jesús sanaba a los enfermos, había oído que Jesús libraba a los endemoniados de los demonios, había oído que Jesús era manso y humilde de corazón. En la práctica, en lo psicomotriz, era diferente que todos los demás. Y él lo sabe, dice: sabemos que vienes de Dios,
Yo estoy convencido que vienes de Dios. Sabemos que vienes de Dios porque nadie hace las cosas que tú haces. Es que si no está Dios en el corazón, la gente puede tener una religión, no hay cambios en la vida. Nadie hace lo que Dios hace en las personas. Así es de que se decide a venir. Alguien dice que lo hizo por miedo, cuidándose de sus demás miembros del Sanedrín, de los demás compañeros. Pero alguien dice, es que Nicodemo sabe que Jesús tenía una agenda muy apretada y que todo el día estaba ocupado. Y Nicodemo sabe que él necesitaba un poquito más de privacidad. Aparte de que necesitaba cuidar las formas, porque sí, iba cuidándose de sus demás compatriotas, de sus demás homólogos, de los demás compañeros, de los demás miembros del Sanedrín. ¿Sabía usted que hay muchas personas que no se acercan a Dios porque se cuidan de papá, de mamá? Porque se cuidan del compadre, porque se cuidan del vecino. ¿Sabía usted que en los pueblos pequeños el evangelio no prospera porque la gente le tiene miedo a las demás gentes? No, ¿y qué van a decir si voy allí? ¿Y qué van a decir si me hago aleluya? O si me hago aleluya, o si me hago protestante. La gente, fíjese cosa curiosa, no quiere conocer a Jesús y no se determina buscar y acercarse a Jesús porque se cuida de los demás. Pues yo les digo, Nicodemo dijo, pues yo voy a usar de la discreción y lo voy a hacer de una forma discreta. Ni cuenta se van a dar, pero yo voy a ir con Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Así es de que por eso fue de noche. Hay que buscar la manera. Hay muchas personas que no han conocido a Jesús y que no han recibido a Jesús como su Salvador porque se cuidan de su familia, se cuidan de la demás familia que tiene otra religión, se cuidan del compadre, se cuidan de muchas personas y no se acercan por eso, porque quieren agradar a las personas. Y yo te pregunto, si usamos un poquito la lógica, ¿qué será mejor? ¿Agradar a las personas o agradar a Dios? La vida se la debemos a Dios, pero a veces decidimos agradar a las personas o por miedo a las personas. No, ¿qué va a decir mi compadre? No, ¿qué va a decir mi tío? No, ¿qué va a decir mi hermano? Que ya fui ahí con los aleluyas y que ya estoy buscando otra religión. Pienso un montón de cosas, pero aquel tenía bien definido es que dice, yo necesito conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Así es de que en discreción, él va de noche. Pero aparte, dices que yo necesito más espacio. Es que yo tengo muchas preguntas que hacerle a Jesús. Yo conozco la ley, pero hay cosas que mi religión y lo que yo conozco de mi ley no me satisfacen. Y yo tengo que conocer personalmente a Jesús. Y tengo muchas preguntas que hacerle. He oído de Él. Y tengo ya la convicción que viene de Dios, porque nadie hace lo que Él está haciendo, los milagros y en la forma, o lo que está sucediendo, nadie lo hace. Es un hombre excepcional, pero yo tengo que verlo y tengo que oírlo y tengo que hacer algunas preguntas. Quiero estar a sus pies. Y esto es bien importante. Si en tu mente y en tu vida pasan estas determinaciones, quiero conocer a Jesús. Y hoy la forma de conocerlo pues no va a ser visual como lo hizo Nicodemo. Hoy es por medio de la palabra. Este es el bendito libro, el libro sagrado. Un libro muy importante. Te debo mencionar que este libro, cuando surgió la palabra del Señor, tanto Antiguo y Nuevo Testamento, hay hombres muy poderosos en el mundo que trataron de destruirlo. Ordenaron quemarlo. Hay hombres que eran una elegancia, una elocuencia como escritores. Voltaire, un filósofo francés, cuando estaba en la cúspide, cuando estaba en el clímax como escritor, ¿sabes qué dijo de la Biblia? Él dijo, de aquí a 100 años, mis libros serán los favoritos en todo el mundo y la Biblia estará como una reliquia en las hemerotecas o en los museos. Pues pasaron los 100 años y los libros de Voltaire están en las hemerotecas, están en los museos. Y la Biblia está en todo el mundo y se sigue leyendo porque es la palabra del Señor. Contra esto nadie puede. Se han levantado poderosísimos, han dado la orden de que se queme, de que se destruya. Y la Biblia aquí está, en diferentes idiomas.
en diferentes dialectos. Es la palabra de Dios. Esta palabra trae una bendición especial. Y tú y yo podemos conocer a Jesús y podemos conocer a Dios cognitivamente por medio de la palabra. Y cuando conocemos la palabra, Dios hace un cambio en nuestras vidas de una forma muy especial. La realidad es que la forma en la que Dios tiene para obrar y para tratar con nosotros es de una forma muy particular. Este vino a Jesús de noche, dice, hablando de Nicodemo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. No nos dice la Biblia cuánto tiempo pasó en la noche ahí platicando con él, pero yo te aseguro que pasó algo en Nicodemo, algo muy especial, porque después lo encontramos por lo menos 2 veces en el Evangelio de Juan. Una de ellas es cuando están juzgando a Jesús. Y cuando están juzgando a Jesús, aunque él no había dicho que ya era seguidor de Jesús y que había tenido un cambio cuando platicó con Jesús, él dice: juzga vuestra ley. A un hombre sin haberlo oído, salió en defensa de Jesús. Pero luego, cuando José de Arimatea, ya cuando el cuerpo está ahí solo, y que confirmaron que estaba muerto, que le traspasaron su costado con una lanza, para confirmar, porque le iban a quebrar los pies, para acelerar la muerte de los que crucificaban. Era una pena de muerte. Eso es lo que era. Se la aplicaban a la gente mala. Y Jesús, siendo inocente, murió en tu lugar y murió en mi lugar, porque debería derramar su sangre para reconciliarnos con Dios. Y esto es bien interesante. Ya cuando le iban a quebrar los pies, uno de los soldados gritó y dijo: está muerto, él está muerto. Entonces uno, para comprobar que estaba muerto, le traspasó su costado con su lanza, y cuando la traspasa dice que salió agua y sangre, agua mezclada con sangre. Jesús estaba muerto. Y cuando todos se fueron, los apóstoles se asustaron y se fueron, se esparcieron. Y cuando quedaron unas cuantas mujeres, José de Arimatea y Nicodemo fueron y pidieron el cuerpo de Jesucristo. Esto nos indica que hubo un cambio, que Nicodemo ya no era el mismo. Seguía siendo de los fariseos, seguía siendo del Sanedrín, pero era un admirador, era un seguidor de Jesús. Discreción se le nombra eso. Y sigue a Jesús, y sirve a Jesús, y llama a Jesús. La pregunta es: ¿tú conoces ya a Jesús? Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer más a Jesús. Pero lo importante aquí es para ustedes que ya conocen a Jesús, el compromiso es: no dejes a Jesús. Si dejas a Jesús, lo dejas todo, lo pierdes todo. No te apartes de Dios. Dejar a Jesús es alejarte de Dios, es apartarte de Dios. Es mejor que cerremos círculos en esta tierra, en esta vida. Es mejor que le demos vuelta a algunas páginas en esta vida, que cerremos áreas, que cerremos círculos con las personas, pero cerrar el círculo con Dios jamás. Tú y yo conocemos a Dios, tú y yo conocemos a Jesús. Ya lo conocemos, no lo dejemos. Pero si tú no sabes quién es Jesús, la pregunta o la declaración que debe estar en tu mente es: yo quiero conocer a Jesús. ¿Sabes cómo conocer a Jesús? Te menciono algo muy especial. Lo que dice la palabra del Señor de cómo conocer a Jesús es muy claro, es muy puntual. Esto nos ayuda a conocer a Jesús. Libro de Hebreos, el capítulo 4, el verso 12. Quiero que veas esto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra te trae bendición, te trae paz, pero si estás lejos del Señor, te trae convicción que tú necesitas pedirle perdón a Dios por tus pecados, que tú necesitas recibir a Jesús en tu corazón para que conozcas bien a Jesús. Te voy a leer el mismo texto en la traducción lenguaje actualizado. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida.
La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir lo más profundo de nuestro ser. Ahí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si somos buenos o malos. Esta palabra, por eso te digo, cuando tú y yo leemos esta palabra, ya que conocemos a Jesús y que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y en nuestra mente, esta palabra nos trae paz. Pero si no es así, entonces esta palabra sacude el interior del hombre, llega aquí a la mente, pero luego hace que el hombre razone y el hombre sepa que está mal, se siente mal en su corazón, que es un pecador, que debe pedirle perdón a Dios por sus pecados y que debe recibir a Jesús en su corazón. ¿Y cómo recibirlo? Es cuando tú y yo abrimos nuestra boca y le decimos: Dios, perdona mis pecados en el nombre de Jesús. Dios, manda a Jesús a que habite en mi corazón, que esté en mi corazón. Es entonces cuando en el hombre, en la persona, se produce un cambio. Y Jesús quiere tu corazón. Jesús quiere entrar en tu vida. Jesús quiere traerle un giro de 180 grados a tu vida, porque es la palabra. La palabra trae paz a los que ya estamos en los caminos del Señor, pero trae un poco de inquietud o de incomodidad a los que no están en Dios y los llama: acércate, conoce a Jesús, entrégale tu vida a Jesús. Y hay que entregársela con la expresión de nuestra boca. Quiero decirte lo que dice la palabra. Juan, capítulo 15, el verso 3. Ahí está en las pantallas. Quiero que vean lo que dice. Esta palabra lo que hace: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es que cuando llega esta palabra, cuando oímos esta palabra, eso dijo Jesús: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, la Biblia, la palabra del Señor. Cuando oímos esta palabra, empiezan a removerse muchas cosas, muchas supersticiones. La generación S, los nacidos del 1917 al 1940, fueron mis padres. Fríos, recios, familias grandísimas. Nunca nos dijeron que nos amaban. Esa generación S, sus valores estaban fundamentados en supersticiones y en prejuicios. Y había muchos prejuicios. Y cuando llega esta palabra, empieza a limpiar esos prejuicios. Es probable que aquí haya en esta ocasión alguien que piensa que si se le cae la sal, hay algo malo, una maldición, una superstición. Y hay muchas supersticiones. Dijo el cantante, el creyente Gonzalo Medina, él dijo, dice: pues cuando yo era joven, un día entré bien borracho a mi casa y vi que mi mamá tenía cruces en las puertas y en cada ventana, en todas partes había cruces. Y yo le pregunto así medio tarralailo, medio entonado que andaba: mamá, ¿y por qué tantas cruces? Y mi mamá me contesta: es para que no se mete el diablo. Y ya ves que los borrachos son a veces medios agudos, le dan un giro a las palabras que tú les dices, te contestan otra cosa. Dice: ¿y si ya está dentro, mamá? Borracho se la volteó y dijo: ¿y si ya está dentro? ¿Cómo se sale? Pues ya le pusiste cruces por todas partes. Entonces, supersticiones. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Esta palabra empieza a enderezar supersticiones, empieza a enderezar traumas, empieza a enderezar conceptos equivocados, porque es la palabra, es viva y es eficaz y hace efectos en la vida del hombre. Es la voz de Dios mismo. Dale palmas al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Quiero conocer a Jesús con la palabra. Por su palabra podemos conocer a Jesús. Dios quiere que tú y yo conozcamos más a Jesús. Esta palabra es usada por el Espíritu Santo. Quiero que veas esto, que es una gran verdad. Juan capítulo 16, versos 8 al 11. Juan 16, 8 al 11. Y cuando Él venga, está hablando el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de juicio y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. La palabra de Dios. Y te voy a leer el texto que es muy especial para ti que ya recibiste a Jesús en tu corazón. ¿Vas a confirmar?
lo que sucedió en tu vida. Si tú no conoces a Jesús y no lo tienes en el corazón, este texto te va a decir una gran verdad. Juan capítulo 1, versos 11, 12 y 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Recibir a Jesús es quiero conocer a Jesús. Jesús fue enviado por parte de Dios al pueblo judío. Escogió en ese momento Dios a la mujer más limpia, la Virgen María, a la mujer más valiente, de mejor carácter, porque era valiente. Ella sabía, estaba comprometida, estaba por casarse, pero no estaba casada, que si resultaba embarazada, su vida corría peligro, su matrimonio corría peligro. Por eso te digo que era la mujer más limpia, pero la más valiente. Estuvo dispuesta a que Dios depositara por el poder del Espíritu Santo a Jesús en su vientre. Y cuando nace Jesús, Juan termina diciendo, dice, a lo suyo vino, al pueblo judío y a toda la humanidad. Pero luego fíjate lo que dice el versículo, y los suyos no le recibieron. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Cambiemos esa palabra. Les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y no necesitas esperarte a que te mueras. Y no necesitas esperarte que venga el rapto para los que están esperando el rapto. Ahorita, quiero conocer a Jesús. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Por eso es que tú y yo podemos decir, soy hijo de Dios. Nicodemo era un judío, era un maestro de la ley, pero dice, quiero conocer a Jesús. Yo quiero ser un hijo de Dios, que es muy diferente. Ninguna religión, escucha bien hermano y amigo que nos visitas, ninguna religión jamás te va a hacer que tú seas hijo de Dios. Pero sí, si tú crees en Jesús, el Hijo de Dios, y lo recibes en tu corazón, te va a dar el derecho de que seas hecho hijo de Dios. Yo puedo decir, yo soy hijo de Dios. Y te voy a mencionar algo. Yo soy tercera generación, porque mis papás y mis abuelos por ambos lados eran cristianos. Pero yo a los 12 años iba al templo, iba de chico a la iglesia. A los 12 años me alejé de la iglesia. Yo no había conocido a Jesús. Yo no sabía quién era Jesús. Me alejé de la iglesia, pero aunque no conocía a Jesús, yo no quería ir a la iglesia. En una palabra, yo estaba huyendo de Dios. No quería volver a la iglesia. Me alejé. Y no quería nada con Dios. Estaba huyendo de Dios. Pero mis amigos me dijeron, vamos a entrar. Había una campaña, había un predicador de afuera, un hombre que tocaba su guitarrita acústica, pero cantaba muy bonito. Y mis amigos les gustaba mucho la música. Y les dije, yo ahí no entro. Se fueron y al rato entré. Ese día, Dios trató con mi vida. El predicador dijo cosas que solo yo sabía, que no sabían mis papás y que no sabían mis amigos. Porque llegó el momento que el predicador, ¿sabes qué dijo? Tal vez ¿has pensado que qué caso tiene vivir en este mundo? Que qué caso tiene haber nacido y que qué caso tiene la vida. Y yo había pensado eso. Y junto con eso, tú sabes que hay mucha gente que se suicida, se quita la vida. Yo estaba en la adolescencia. Tal vez has pensado, otra de las cosas que declaró, que no vale la pena vivir. Entonces yo en ese momento dije, ¿y por qué sabe este hombre eso? ¿Y por qué está diciendo eso? Es que Dios estaba tratando conmigo. Es que Dios tenía un plan para mi vida. Es que Dios quería que yo conociera a Jesús. Ese día fui salvo. Cuando él terminó de predicar, yo llegó un momento que sentí que algo, así, como si fuera, si te lo ilustro, con la metáfora del imán. Tú sabes el imán cómo jala las demás cosas que son hierro o fierro, los jala. Así sentía como que el predicador me jalaba allá hacia el altar, hasta donde él estaba, en el momento que estaba predicando, porque había una esencia.
Había una unción preciosa de Dios en su vida. No solamente lo que estaba hablando lo hablaba así, lo estaba hablando porque Dios se lo estaba indicando. Yo había pensado eso, yo estaba ahí. Y cuando el hombre llama al altar, yo recuerdo que pasé a ese altar. Cuando yo llegué a ese altar y me arrodillé, yo ya iba, llore y llore. Porque yo estaba huyendo de Dios. 25 de febrero de 1972, ese día Dios perdonó mis pecados. Yo recibí a Jesús en mi corazón y conocí a Jesús. Y es lo mejor que me ha pasado. No es religión. Quiero conocer a Jesús. Por lo que dice la palabra. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Tienes que decirle, te quiero conocer. Jesús, te recibo en mi corazón. Yo he hecho cosas malas. Yo he ofendido a papá, a mis hermanos, he ofendido a mucha gente, pero te he ofendido a ti, perdóname. Si tú abres tus labios y le dices, te quiero conocer, ¿quieres perdonarme de todo lo malo que he hecho, todas las ofensas que te he hecho? Jesús va a perdonar tus pecados, va a venir a tu corazón y va a cambiar tu vida. Es lo más maravilloso que le puede suceder a una persona. Por eso Pablo dice, si alguno viene a Cristo y está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Quiero conocer a Jesús. Cuando estuve de pastor en San Francisco del Oro, se entregó al Señor Jesús y recibió el perdón de sus pecados y recibió la salvación. Una hermana que tenía una farmacia. Hermana Bueno se apellidaba, ¿verdad? Lupita Bueno. Y ya cuando ella se convirtió, un día me dice, yo estaba soltero, me dice, pastor, los jueves yo cierro la farmacia. Quiero que se vaya los jueves a comer con nosotros. Todos los jueves. Y yo iba a comer con la hermana Lupita todos los jueves. Y uno de los días que yo llegué con la hermana Lupita, me presentó a una señorita. Me dice, pastor, mire, ella es Estela, va a comer con nosotros. Y pues el trabajo de uno a veces, en el sentido de lo que le pasó a uno, es compartir lo que uno conoce y que otras personas se acerquen a Dios. Yo recuerdo que busqué la manera para platicar o evangelizar o darle el mensaje de lo que Dios tenía para Estela. Y estábamos tomándonos ya un café después de que comimos y le dije, Estela, si yo le digo a usted que hay un hombre muy famoso que se interesa por usted, ¿usted qué me diría? Y quién sabe qué toqué yo que Estela se soltó llorando en ese momento. Empezó llore, llore, llore. Y yo lo primero que pienso, ¿qué hice? ¿Qué dije mal? Y ya pues no me quedó otro más que seguirle. Le dije, ese hombre lo mandó Dios a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ayudar al hombre para que se acerque a Dios. Y ya empecé a testificarle. Entonces, cuando yo termino de testificarle, le digo, Estela, ¿quieres recibir a Jesucristo en tu corazón? Él tiene planes de bien para ti. Yo no sé lo que te ha pasado, pero Él quiere darle un giro positivo a tu vida. Dice, sí. Y hago una oración por ella. Ella repite la oración que yo le dije que repitiera. Y ella pasó algo muy especial en su vida, porque a los 8 días vino otra vez. Dice, ahora no me invitó la hermana Lupita, pero yo quiero seguir platicando con usted. El día que usted me habló de Cristo Jesús y me dijo que había un hombre muy importante, muy famoso, que se interesaba en mí, ese día, cuando yo me solté llorando porque a mí me dejaron vestida de novia frente al templo. Ahí me dejó plantada mi novio. Y pues cuando usted me dice eso, se remueve todo en mi vida. Pero volví, porque yo siempre me había preguntado, si yo volviera a nacer, si yo volvía
a ilusionarme con un hombre, o volvería a ilusionarme o a creerle a un hombre si yo volviera a nacer. Pero dice, vuelvo o vine aquí con usted, porque yo nunca pensé que en mi mismo cuerpo y en la misma edad que yo tengo hubiera un cambio que me hiciera olvidar todo aquello y que me sienta como una persona nueva. Eso es lo que vengo, porque me siento como una persona nueva, me dice. Me siento que soy otra persona. Es que cuando Dios llega al corazón de las personas y cuando las personas conocemos a Jesús, suceden cosas maravillosas aquí en la mente y en el corazón. Debes llevarte esto. Grupo de alabanza, ¿quieren venir? Dios quiere que tú conozcas a Jesús. Debes llevarte esta frase: quiero conocer a Jesús. Nicodemo, siendo maestro de la ley, siendo un importante en su pueblo, cuando oyó de Jesús que sanaba a los enfermos, que hacía milagros, que libertaba a los oprimidos por el diablo o a los endemoniados, los declaraba libres, que limpiaba a los leprosos, que resucitaba a los muertos, dice, es que yo quiero conocer a ese hombre. Debo conocer a Jesús. Nadie hace lo que él hace si es que Dios no está con él. Y cuando lo conoce, Jesucristo le dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque hay un cambio que se produce. Es un cambio espiritual. Es un cambio inexplicable. No hay palabras para explicarlo. Yo no te puedo explicar porque yo estaba huyendo de Dios. Y esa fecha, 25 de febrero de 1972, cuando el hombre, el que estaba predicando, dijo 2 veces de lo que yo había pensado de la vida. Estaba en la adolescencia, en esa encrucijada, no le encontraba sentido, no le encontraba valor. Y hay muchos que en esa etapa se han suicidado. No le encontraba, pero él lo hace. Entonces yo en algún momento pienso, ¿y quién le platicó a este hombre lo que yo he pensado y lo que yo siento y lo que pasa en mi vida? Pues no era más que Dios que le estaba revelando. A eso se le nombra palabra de ciencia, que le revela lo que está pasando en las personas. Entonces cuando yo paso y duro 40 minutos, porque duré 40 minutos, me acuerdo muy bien, hincado, llore. Cuando yo me levanto, me pasó lo que Estela, me sentí a otra persona, me sentí una persona nueva. Y esa noche llegué y le dije a mi papá, ¿dónde está la Biblia? Desde entonces sirvo a Jesús, quiero conocer a Jesús. Tú debes conocer a Jesús y todo lo que tienes que decirle a Jesús: quiero conocerte, quiero que trabajes en mi mente y quiero darte un espacio en mi corazón. Yo quiero que tú entres a mi corazón, quiero que vivas en mí. Te lo ilustro con esta metáfora. El hombre sin Cristo Jesús en su corazón es como un vehículo sin un chofer. Cuando Cristo Jesús está en el corazón del hombre, cambia muchas cosas y regula muchas cosas. Escucha esta alabanza: quiero conocer a Jesús. Es muy importante. Yo en un momento voy a llamar a alguien que quiera entregarle su vida a Jesús en esta hora, alguien que quiera renovar sus votos con Dios. Tú debes entender, tú que ya conoces a Jesús, no lo dejes por nada. No dejes a Jesús por nada. Es lo único que vale en esta vida y en la eternidad. No dejes a Jesús por nada. Pero si no conoces a Jesús, tú tienes que conocerlo en esta ocasión, viniendo al altar diciéndole: quiero conocerte, te entrego mi corazón, te recibo en mi corazón. Gracias, Jesús. Escucha esta preciosa alabanza. Porque su amor no se compara, ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús.